¿Cómo se ha comportado el sector de la construcción después de lo más duro de la pandemia? Pero cuáles, y en especial, cuáles han sido los pilares para que, digamos, avance ¿En mi la país, industria? quieres decir? En tu país y En España. especialmente en el Sí, sector. no, en España el sector de la construcción ha tenido una buena recuperación en los últimos años y además después del COVID ha habido un verdadero boom de inversión inmobiliaria, sobre todo de compraventa, no tanto de alquiler como de compraventa. Y esto ha ayudado mucho a la recuperación económica en el año 21 y ahora estamos todos pendientes del efecto de la guerra de Crimea y de la inflación asociada al precio del petróleo, que de hecho vemos que está frenando esta euforia que habíamos conseguido hace ahora un par de, bueno, 4 o 5 meses. Justamente los riesgos de una recesión global, ¿cómo podrían afectar eso? Y si digamos, ha Bueno, influido en la disminución del acceso a vivienda y a el desarrollo económico de infraestructuras. todos cruzamos los dedos para que no haya una recesión global, ¿no? Que esto sea más bien una fase temporal y que podamos digerir el impacto del incremento de los precios sin que esto implique una recesión económica en la Unión Europea, que es en el contexto económico en el que España está integrado, ¿no? Yo creo que, en fin, sobre todo porque hace referencia al gas, ya se nota una disminución de la presión y independientemente de lo que pueda suceder en el campo de batalla en Ucrania, todos esperamos que la recuperación económica continúe. Entre otras cosas, lo necesitamos desesperadamente porque nosotros, claro, venimos de 3 crisis sucesivas, ¿no? La del 2008, de la burbuja inmobiliaria, la del COVID y ahora la de la guerra. Y parece ya que la capacidad de resistencia de tantas crisis una detrás de la otra es un tanto complejo, ¿no? De todas formas, yo creo que en estos momentos en nuestro país se mira con optimismo la situación económica, también por una razón propia nuestra, y es que la Unión Europea ha puesto en marcha unos fondos europeos para la rehabilitación energética de la vivienda en Europa y a España nos toca una cantidad muy importante de estos fondos y esto representa un aliciente muy importante para mantener la inversión en el sector de la vivienda, especialmente en su aspecto de rehabilitación. ¿Cómo le ve a Colombia en materia urbanística de vivienda? Bueno, desde nuestra distancia nos tendréis que perdonar que en general se os vea como en el conjunto de economías latinoamericanas, ¿no? Donde ha habido un crecimiento económico relativamente importante inmediatamente después del COVID, en el caso concreto de Colombia muy manifiesto, pero también ahora pues las circunstancias económicas y políticas y también la inflación hace que se mire con preocupación lo que pueda pasar en los próximos meses. Y yo creo que en España se ve la opción de invertir en Latinoamérica siempre como una alternativa muy a mano, muy viable y que a poco que haya condiciones de estabilidad económica que lo permiten, volverá a verla en cantidades suficientes. Habla usted de un fondo de recuperación energética. ¿Eso implica un cambio en los modelos de construcción teniendo en cuenta la mayor demanda energética ahora que llega en invierno? Estos fondos europeos que se llaman The Next Generation es un fondo que se destina al ahorro energético. Precisamente fue diseñado justo antes de la guerra, pero ha resultado coincidir temáticamente muy bien con el hecho de que el precio de la energía ha subido, ¿no? Pero es un fondo importante que se destina
en este caso concreto, en buena medida, a las actuaciones de rehabilitación en las viviendas para conseguir ahorro energético. Por ejemplo, un cambio de ventanal, nueva placa de... Cambios de ventanales, hay 3 niveles. Uno es sobre edificios individuales, el otro es sobre edificios colectivos y el tercero es sobre barrios, rehabilitación, regeneración de barrios. El de los edificios suelen ser cerramientos, como usted menciona, pero no tan solo de ventanas, sino también aislamiento de paredes y techos. El de edificios suele ser también lo mismo, revestimiento de fachada, techo, conducciones, drenaje, todo el tema de garantía energética. Piense que en España, en los últimos años, el incremento del consumo energético de la vivienda ha crecido de una forma muy espectacular por la proliferación del aire acondicionado, de la refrigeración. Sobre ese tema del aire acondicionado y teniendo en cuenta la factura de energía, hay solicitudes para cambiar la forma de regular la tarifa en la medida en que el aire acondicionado, cuando es para un solo edificio, la tarifa es industrial. Bueno, esto hay varias subvenciones. Cada proyecto tiene que tener su legitimación energética, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los conceptos de bomba de calor, calefacción y refrigeración comunitaria, todas estas están especialmente subvencionadas. Mi última pregunta para complementar un poco lo de mi compañero. Barranquilla es una ciudad que está produciendo ventanal muy moderno y está surtiendo, por ejemplo, Miami, Estados Unidos. ¿Qué necesitarían ustedes? Cerramientos estancos que sean ecológicos y que además permitan retener frío y calor, porque nosotros afortunadamente tenemos tanto problema de frío como de calor, porque en invierno hace bastante frío y en verano hace mucho calor. Y por lo tanto, a diferencia de otros países europeos que solo les preocupa o el uno o el otro, a nosotros en España ahora en estos momentos nos ocupan las dos cosas. Por lo tanto, necesitamos una tecnología que sea avanzada para que pueda aguantar este estrés térmico que representa estas condiciones. Aquí en Barranquilla, evidentemente al lado del mar, el Caribe, humedad, etcétera, pero seguro que en el terreno del frío y aislamiento del frío lo tenéis muy bien, perdón, del calor lo tenéis muy bien, pero a nosotros también lo necesitamos complementado con menor consumo para la calefacción. Otra pregunta, y para nadie es un secreto, el incremento del dólar ha hecho que se devalúen muchas monedas de la región de Latinoamérica, y en especial la de Colombia. Desde el 1 de julio a la actualidad se ha, digamos que, depreciado un 12,8%. ¿Esto cómo puede afectar en gran medida al sector de la construcción para proyectos tanto a presente como a futuro? Bueno, ya sabéis que el cambio de cotización de una moneda siempre tiene efectos contradictorios, ¿no? y diversos. Para los exportadores suele ser, en principio, si fabrican con materiales locales, suele ser una buena noticia, porque sus productos salen más baratos y compiten a mejor precio en los mercados internacionales. El problema viene de los que quieren importar productos, entonces estos productos de importación salen más caro. Por lo tanto, aquí lo importante es gestionar bien las ventajas y los inconvenientes de tal forma que puedas optimizar las ventajas y disminuir los inconvenientes, ¿no? En principio, una política o una realidad de devaluación no tendría por qué ser catastrófica si esto significase o pudiese ir acompañado de un fortalecimiento industrial de los sectores con potenciales exportadores. Como ustedes tienen un sector de la construcción muy importante,
quizás aquí tengan una opción muy importante también, ¿no? Una última duda, usted, digamos, cuando estaba en la ONU, usted impulsaba mucho todo el tema de las ciudades justamente sostenibles. ¿Cómo ve a Colombia en esa materia y qué hace falta, no solo en Colombia, también en América Latina, para avanzar hacia ello? Bueno, yo no sé si el problema más importante de las ciudades de Latinoamérica es la sostenibilidad. Es un problema muy importante de todo el mundo y todas las partes del mundo tienen que afrontar este problema con mucha decisión y convicción, ¿eh? Pero yo diría que en las ciudades latinoamericanas el problema más grande que hay es el de la desigualdad y, dicho de otra manera, el de la necesidad de incrementar el desarrollo económico. Es decir, yo creo que ustedes, por el desarrollo económico con un Producto Interior Bruto alrededor de $6.000 per cápita, en fin, no son de los países contaminantes del mundo, ¿eh? En cambio son de los países que tienen un problema de desarrollo muy importante porque si no las desigualdades en el país se van incrementando año tras año, incluso con crecimientos del 4 o 5% aún aumentan las desigualdades, lo cual quiere decir que aquí hay un papel muy importante para las ciudades como factor de desarrollo. Es decir, este es un concepto que normalmente no se considera cuando se habla de ciudades. Cuando se habla de ciudades se habla mucho de redistribución, pero la ciudad es una factoría de desarrollo muy importante. De hecho, si ustedes preguntan a su ministro de Economía dónde recauda los impuestos, le dirá que muchos de los impuestos los recaudan las ciudades. Y no es por casualidad esto. Por lo tanto, porque en la economía contemporánea, la economía post-manufacturera y estrictamente post-industrial, el factor de la información, el conocimiento, la digitalización, todo esto es muy importante para la productividad y esto suele crecer mejor en la ciudad que en otros entornos económicos. Por lo tanto, las ciudades tienen una función económica en la estructura económica del país y de esto normalmente no se habla. No sé si esto está en su debate político en Colombia, pero casi aseguraría que no. Porque las ciudades o se considera que son una condena divina, o una mala suerte, o porque crecen demasiado, o por una cosa o por la otra. Esto no es entender bien la función de la ciudad. La ciudad es una máquina de generar valor, ¿eh? La economía urbana es muy productiva por la proximidad de los factores de producción y por lo tanto el reto que tiene Latinoamérica es utilizar su urbanización para afianzar su desarrollo. Y esto, en fin, es un tema que lamentablemente no se comenta mucho, pero es fundamental. Es fundamental que la realidad urbana de Latinoamérica, incluyo Colombia, evidentemente, que es muy alta la urbanización, deje de ser una lacra social y pase a ser un factor de ventaja para mayores crecimientos económicos. Y para eso hay que hacer unas cuantas cosas, de las cuales hablaré en la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.